Muy buenas a todos, hoy les voy a hablar de uno de los ensayos más importantes de la filosofía moderna, la crítica a la razón pura de Immanuel Kant. Obra que intentó responder a uno de los dilemas más trascendentales de la filosofía y la epistemología como tal. ¿Cómo es posible el conocimiento? Es una pregunta que suena obvia y algo que tomamos por garantizado su respuesta, pero en realidad es más compleja, porque si lo pensamos un momento, todo lo que conocemos pasa por nuestra mente. Nunca vemos la realidad de forma directa. Vemos interpretaciones, percepciones, experiencias filtradas por nuestros sentidos y por nuestra forma de pensar, y es ahí donde entra Kant haciendo una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Antes de Kant, la filosofía estaba dividida en dos grandes bandos. Por un lado estaban los racionalistas, que creían que la razón podía descubrir verdades universales por sí sola. Y por otro lado estaban los empiristas, que defendían que todo conocimiento viene de la experiencia. Kant veía problemas en ambos enfoques, porque si todo depende únicamente de la experiencia, entonces, ¿cómo explicamos las leyes universales de la ciencia o de las matemáticas? Pero si todo depende únicamente de la razón, entonces, ¿cómo evitamos inventarnos ideas desconectadas de la realidad? Para resolverlo, Kant estructuró su teoría de la siguiente forma: 1. La mente no es pasiva. La mayoría de las personas hasta ese momento pensaban que los objetos giraban alrededor de la mente. Kant lo invirtió y planteó que son los objetos los que giran y se moldean alrededor de la mente. Esto se conoce como el giro copernicano. Pues antes se pensaba que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, hasta que Copérnico demostró lo contrario, dando nombre a la analogía. 2. Concepto del fenómeno y la cosa en sí. Para Kant, nosotros no conocemos la realidad tal y como es en sí misma. Lo que conocemos es el fenómeno, es decir, la realidad tal y como aparece ante nosotros. Todo lo que vemos, escuchamos y experimentamos pasa por filtros mentales. El espacio, el tiempo, la causalidad y otras estructuras que, según Kant, forman parte de nuestra manera humana de percibir el mundo. En resumen, nunca vemos el mundo directamente. Siempre lo vemos organizado por nuestra mente. Entonces detrás de ese fenómeno existiría el noúmeno, también llamado la cosa en sí. Es decir, la realidad independiente de nuestra percepción. El problema es que, según Kant, el noúmeno no puede ser conocido completamente por nosotros. Podemos pensar en él, imaginar que existe, pero jamás acceder a él de manera pura, porque siempre estamos atrapados dentro de nuestra propia experiencia humana. Porque Kant no está diciendo que el mundo no exista. Lo que está diciendo es que el ser humano jamás puede escapar totalmente de su propia forma de percibir para comprobar cómo es la realidad absoluta. 3. ¿Cómo organiza la mente la experiencia? Si no conocemos la realidad tal como es en sí misma, ¿cómo logra nuestra mente construir una experiencia coherente del mundo? Kant decía que nuestra mente no recibe información de manera pasiva. Al contrario, organiza activamente todo lo que percibimos. Y lo hace utilizando estructuras que existen antes de cualquier experiencia. Por ejemplo, el espacio y el tiempo. Kant decía que no aprendemos el espacio y el tiempo observando el mundo. Más bien, experimentamos el mundo dentro del espacio y del tiempo porque nuestra mente ya funciona de esa manera. Todo lo que vemos tiene una posición. Todo lo que vivimos ocurre en una secuencia temporal. No podemos percibir fuera de esas estructuras. Mezclando todo esto, podemos llegar a la siguiente conclusión. El punto de Kant fue intentar comprender cuáles son los límites del conocimiento en sí. Porque, según él, la razón es extremadamente poderosa cuando trabaja sobre la experiencia. Gracias a ella existen la ciencia, las matemáticas y gran parte del conocimiento moderno. Pero el problema aparece cuando intentamos usar esa misma razón para responder preguntas que van más allá de toda experiencia posible. ¿Qué es la realidad en sí misma? ¿Existe Dios? ¿El alma es inmortal? ¿Tiene principio el universo? Para Kant, esas preguntas quizá nunca puedan resolverse completamente, no porque sean inútiles, sino porque la mente humana tiene límites estructurales. Por lo tanto, no conocemos el mundo tal como es en sí mismo, sino tal como aparece ante una conciencia humana. La realidad que experimentamos no es simplemente descubierta por la mente, también es organizada por ella. Y aunque hoy muchas partes de la filosofía de Kant siguen siendo discutidas, criticadas o reformuladas, su pregunta todavía se mantiene: ¿hasta dónde puede llegar realmente el conocimiento humano?